La lectura bíblica, estimados hermanos, para esta hermosa tarde la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos del 7 al 20, y vamos a efectuar esta lectura en una forma alternada. Puestos de pie y con toda reverencia, vamos a dar lectura. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Al padre de familia de esa casa, el maestro te dice: ¿dónde está el aposento? ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Fueron pues y hallaron como les había dicho, prepararon la Pascua. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Todos juntos. Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros es derramada. Amén. Que Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Vamos a preparar nuestros mentes y corazones para escuchar el hermoso mensaje para esta tarde. Nuestro hermano David Gutiérrez nos tiene preparado. Es un extraordinario día que Dios nos ha permitido y podemos disfrutar la presencia de Dios, la comunión unos con otros. Pero además, esta tarde tendremos el privilegio de acercarnos a la mesa del Señor, la Santa Cena. Y surge la pregunta: ¿qué significa esto? ¿Qué significa la Santa Cena? El capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, en donde hemos hecho nuestra lectura, el escritor trata de unir la fiesta de la Pascua con la institución de la Santa Cena. De tal manera que en el capítulo 22 encontramos la fiesta de la Pascua y la institución de la Cena del Señor. Encontramos allí una tradición, un rito, una fiesta, una cena de despedida en relación con la Pascua. Pero a su vez también encontramos allí una cena de iniciación y continuación. Y la figura principal, quien está en el centro de las dos celebraciones, es ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Allí entonces es cuando convergen las dos fiestas, las dos celebraciones, con sus significados. Ha llegado la hora y el Señor Jesús se prepara
para cenar con sus discípulos. En la fiesta de la Pascua, en el Antiguo Testamento, cuando ya todos estaban sentados a la mesa, el más joven era quien hacía la siguiente pregunta: ¿qué significa esto? ¿Por qué es esta noche diferente de todas las otras noches? Me parece también que en ese mismo contexto, en ese mismo paralelo, hoy, de manera especial, en este domingo, surge esa misma pregunta: ¿qué significa la cena del Señor? Pero, ¿por qué este domingo? ¿Por qué esta tarde es diferente a los otros domingos? ¿Por qué es diferente este culto de alabanza y adoración? Esto daba oportunidad para que el jefe de familia pudiese explicar a los que estaban en la mesa el significado de la Pascua. Respondía leyendo Deuteronomio 26, Éxodo 13, Éxodo capítulo 12, versículo 29 y Éxodo capítulo 1, versículo 14. Estos son los 4 textos bíblicos con los cuales el padre de familia respondía a la pregunta del más joven: ¿qué significa esto? ¿Por qué esta noche es diferente de todas las otras noches? Y entonces el jefe o el padre de familia tenía la oportunidad de explicar, de hacer memoria, de recordar: es que fuimos esclavos, es que éramos la servidumbre en Egipto, y la mano fuerte de Dios obró portentosamente y fue a visitarnos hasta Egipto y nos sacó de la esclavitud y nos introdujo a la tierra que fluye leche y miel. De una o de otra manera, en resumen, esto era la explicación. Era una oportunidad entonces para hacer memoria, para recordar de dónde habíamos o habían salido. ¿Qué se hacía en la fiesta de la Pascua? Hay algunos elementos que lo voy a compartir con ustedes. Sentados a la mesa, comenzaban con una oración de acción de gracias. El papá era quien guiaba la oración de acción de gracias. Se tomaba la primera copa con vino diluido y después de aquello, después de la oración de acción de gracias, se procedía a comer las hierbas amargas. ¿Qué significan las hierbas amargas? Era un recordatorio de la amarga esclavitud en Egipto. Era un recordatorio de la condición de servidumbre en la cual se habían encontrado por más de 400 años sirviendo al faraón. Después de comer las hierbas amargas, surgía la pregunta: ¿y esto qué significa? Venía la explicación y un canto. El Salmo 113 y el Salmo 114 eran los salmos que se entonaban durante la ceremonia de la Pascua. Después de la alabanza se procedía al lavamiento de las manos. Luego se continuaba con la cena del Cordero,
y el pan sin levadura. ¿Qué significa el pan sin levadura? Era la conmemoración de la prisa con la cual comieron sus antepasados. Panes sin levaduras, comer deprisa, porque estamos saliendo de la esclavitud. Y bueno, el cordero simbolizaba libertad. Aquella noche en que el Señor dio muerte a todos los primogénitos de Egipto y dio libertad a su pueblo. Esto era la ceremonia de la Pascua, los elementos con los cuales se practicaba y la oportunidad didáctica de compartir el mensaje. Cordero, hierbas amargas, panes sin levadura. Esta era la cena de la Pascua. Y eso era lo que el Señor Jesucristo está conmemorando, está celebrando, está con sus discípulos. Y por eso es cuando decimos, acá el escritor sagrado trata de unir esta fiesta de la Pascua, este significado de las hierbas amargas, de los panes sin levadura y del cordero, para ahora el Señor Jesús instituir la cena del Señor a través de su cuerpo quebrantado en la cruz y de su sangre también derramada en la cruz. Hoy, hermanos, a más de 2000 años de distancia de la institución de la Cena del Señor, para nosotros en este domingo, ¿qué significado tiene? ¿Por qué esta tarde es diferente a las otras tardes de domingo? ¿Qué significa la Cena del Señor para nosotros? Mire el versículo número 15 y 16. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. La cena del Señor habla del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. La cena del Señor habla del amor de nuestro Dios, que es imposible expresarlo solamente con palabras. El amor de Dios se expresa con acciones, con hechos contundentes. La muerte de Cristo Jesús, la sangre que derramó Cristo Jesús, es la evidencia palpable del amor y de su misericordia para con nosotros. Él está consciente de su sufrimiento. Él está consciente de su misión. Él va a la cruz del Calvario. ¿Qué significa la cena del Señor hoy para nosotros? Una evidencia del amor y la misericordia de Cristo Jesús. De tal manera que dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. La muerte de Cristo, la crucifixión de Cristo, no sería el fin de nuestro Salvador. Tampoco es el fin de su misión. La muerte de Cristo, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo es el medio para alcanzar la gloria eterna. Mire nada más, es el medio que Dios utiliza para que usted y yo podamos ser salvos, salir de la esclavitud y de la servidumbre y poder ahora participar de los beneficios de la redención. ¿Qué significa la cena del Señor en esta tarde para nosotros?
una evidencia palpable de su amor, pero también el medio que Dios utilizó para que nosotros lleguemos a ser salvos. La crucifixión, la cruz de Cristo es el medio para tener el perdón de nuestros pecados, para llegar a la gloria, para tener salvación y vida eterna. ¿Por qué esta tarde es diferente? Porque estamos conmemorando el amor incondicional de nuestro Señor Jesucristo, palpado con acciones concretas. Entregó su vida por nosotros. Y a través de esta muerte de Cristo, ahora tenemos el medio para nuestra salvación. Y tercero, dice el escritor, os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Una palabra clave que se deriva en el versículo 16 es que se cumpla, que se cumpla. No volveré a comer hasta que se cumpla. ¿Qué está diciendo el Señor? Aquí hay una idea teológica en la cual nosotros creemos. Le llamamos el ya y todavía no. Ya y todavía no. ¿Qué significa eso? El ya significa que ya estamos disfrutando el perdón, las bendiciones de la gracia, la misericordia de Dios, pero todavía no en su plenitud. Todavía no alcanzamos la perfección. Todavía no disfrutamos en cuerpo y alma de la inmortalidad. Todavía no se ha cumplido en su plenitud la obra redentora de Jesucristo. Todavía no se ha cumplido el perfeccionamiento de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, hechos semejantes a la imagen del varón perfecto. Por eso, en ese mismo sentido, la Santa Cena significa que hay una esperanza de que todos aquellos que todavía estamos cansados y abatidos y afligidos, de que la maldad deje de molestarnos y de que quienes estamos cansados alcancemos el reposo eterno. Cuando la obra de nuestro Dios se cumpla en toda su plenitud en nuestras vidas. Es allí donde los discípulos finalmente habremos sido completamente redimidos y los redimidos habrán sido totalmente perfeccionados. Hay esperanza de la gloriosa segunda venida de Jesucristo. Tomar y comer en esta tarde tan significativa para nuestras vidas es creer en la obra perfecta de Jesucristo, en el amor puesto en evidencia en la cruz, en el medio para alcanzar la redención, la salvación y la vida eterna, y que comenzamos a disfrutar desde ahora estos beneficios, pero anhelamos y esperamos los cielos nuevos y la tierra nueva, donde ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá lágrimas, porque las primeras cosas ahora están pasando, y en Cristo ahora, por la eternidad, viviremos cara a cara juntamente con Él. Por eso dice Él mismo, os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el pleroma, hasta que se cumpla de manera completa, de manera perfecta en ustedes la obra de nuestro Dios. Hermanos, por eso, acerquémonos a la mesa del Señor en esta tarde, con ese significado en nuestra mente y en nuestro corazón.
significa el amor de Dios, significa el medio para ser salvo y significa la esperanza de una vida gloriosa y perfecta en las moradas eternas con nuestro Dios. Gocémonos y alegrémonos y disfrutemos la cena del Señor en este domingo. Que Dios nos bendiga. Amén.